Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy correspondiente a movimiento armónico simple. Veamos de qué trata el movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. Armónico simple. Este movimiento es conocido comúnmente como movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple, en primera instancia, es un movimiento oscilatorio. Sin embargo, todo movimiento oscilatorio no siempre es un movimiento armónico simple. El movimiento oscilatorio, para que sea movimiento armónico simple, debe cumplir con ciertos requisitos, como el siguiente. Es un movimiento oscilatorio. Es un movimiento oscilatorio. ¿Dónde? La aceleración es directamente proporcional a la deformación, o elongación, a la deformación. Ese es el requisito fundamental, principal, que da origen a un movimiento armónico simple. Por lo tanto, un movimiento es armónico simple si su aceleración es directamente proporcional a su deformación. Es decir, la aceleración es directamente proporcional a la deformación, siendo entonces X la deformación. Esto es la deformación o elongación. Deformación. Siendo A la aceleración. Por lo tanto, si la aceleración es directamente proporcional a la deformación, entonces esto se trata de un más. Es un movimiento armónico simple. Muy bien, consideremos entonces este caso. Consideremos un sistema bloque-resorte. De esta forma. Un cuerpo de masa M acoplado a un resorte de constante elástica K. De esta forma, tenemos aquí un resorte y a este resorte se encuentra acoplado un cuerpo. Por ejemplo, como este. Un cuerpo de masa M. Si el cuerpo en esta posición no está deformado, X igual a 0, entonces en este punto está el bloque en equilibrio. De esta forma. Cuando yo estiro el bloque, es decir, cuando este bloque debo llevarlo a esta posición para deformarlo una distancia X, entonces debo aplicarle al bloque una fuerza deformadora. Y esta es la fuerza llamada fuerza deformadora. Fuerza deformadora. Y esta fuerza es K por X. Esa es la fuerza deformadora. Esa es la fuerza que ha logrado deformar al resorte una distancia X. Muy bien, cuando cesa la fuerza deformadora, actúa la fuerza recuperadora. Es decir, en este sistema entonces tendríamos lo siguiente, que sobre este bloque de masa M, actúa ahora la fuerza recuperadora. Cuando ya no actúa la fuerza deformadora, actúa entonces la fuerza recuperadora. Y esta fuerza recuperadora es la negativa de la fuerza deformadora, menos K por X. Y esta es la que provoca en este cuerpo una aceleración. Esta es la que provoca en el cuerpo la aceleración. Entonces, a partir de allí, el cuerpo se mueve hacia la izquierda. Si no existe la fuerza recuperadora, no existe la aceleración y tampoco existe el movimiento armónico simple. Cuando cesa la fuerza deformadora, cuando no actúa la fuerza deformadora, el resorte actúa sobre el bloque produciendo una fuerza recuperadora. Y esta fuerza recuperadora es la que genera el más. Por lo tanto, decimos aquí, la fuerza recuperadora
la fuerza recuperadora origina el más. Origina el más. Por lo tanto, la fuerza recuperadora es la que origina el movimiento armónico simple, no la deformadora. Entonces, por Newton, tendríamos por Newton, por la segunda ley de Newton tenemos lo siguiente, que la fuerza resultante provoca en la masa una aceleración. Y la fuerza resultante aquí sobre el bloque es menos K por X. Esa es la fuerza recuperadora. Va a provocar en la masa una aceleración. ¿De dónde obtenemos que la aceleración resulta ser igual a menos K sobre M por X? Y notamos en este caso que la aceleración es directamente proporcional a la deformación. Por lo tanto, esto resulta ser un más. Entonces, el sistema bloque-resorte, para esas condiciones sin rozamiento, resulta ser un movimiento armónico simple, ya que la aceleración es una constante por X. Muy bien, podríamos escribirlo esto de esta manera, que la aceleración más K sobre M por X resulta ser igual a 0. Las unidades que corresponden a K sobre M, es decir, las dimensiones de K sobre M son dimensiones de 1 sobre segundo al cuadrado. Por tanto, entonces, decimos sea o definimos la frecuencia angular al cuadrado como K sobre M. Siendo omega entonces frecuencia angular. Esta es la frecuencia angular. Frecuencia angular. Entonces, la frecuencia angular resulta ser igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Pero nosotros sabemos que la frecuencia angular es 2 veces pi sobre el periodo, o 2 veces pi por la frecuencia de movimiento. ¿De dónde obtenemos las siguientes relaciones? ¿De dónde obtenemos que 2 veces pi sobre el periodo resultaría ser la raíz de K sobre M? ¿De dónde? El periodo resulta ser 2 veces pi raíz de M sobre K. Ese es el periodo del movimiento del sistema bloque-resorte. Muy bien, notamos aquí una particularidad, que el periodo es una cantidad constante, ya que la masa es constante y para un determinado resorte K es constante. Por lo tanto, el periodo es una cantidad constante, independiente de la deformación. El periodo no depende de la deformación del sistema bloque-resorte, solo depende de la característica del resorte y de la masa que está acoplada. Por lo tanto, decimos, el periodo de un más movimiento armónico simple es constante. El periodo es constante. Siendo a su vez, como la frecuencia resulta ser la inversa del periodo, como la frecuencia es la inversa del periodo, entonces la frecuencia resulta ser 1 sobre 2 veces pi raíz de K sobre M. Esto es el número de oscilaciones por segundo. Y este es el tiempo, el periodo es el tiempo en hacer una oscilación completa, o una oscilación. Muy bien, entonces, decimos, en un movimiento armónico simple, el periodo y frecuencia de movimiento, frecuencia F, que es frecuencia de movimiento, no se debe confundir con la frecuencia angular. Son constantes. Bien, consideremos como una nota lo siguiente, una nota adicional. Veamos este primer caso, primera nota. Consideremos el siguiente movimiento, así. Consideremos el siguiente movimiento.
de un sistema bloque-resorte. Un sistema bloque-resorte de esta forma. Este es un resorte al cual se le ha acoplado una masa. Masa M. Si consideramos que en esta posición, el resorte no estaba deformado, al aplicarle una fuerza deformadora, lo llevo hasta este punto, donde he deformado una distancia X. Lo he deformado hasta aquí. Si el resorte se deformó esta distancia y aquí lo suelto, entonces el bloque se va a mover así. En esta dirección se va a mover el bloque. Es decir, el bloque se va a mover desde X hasta otro X hacia la izquierda. Y se va a mover una longitud así. Esa longitud tiende a acortarse y al final el bloque puede terminar en un tiempo en el punto de equilibrio. Pero no es posible que el bloque se mueva más allá de la posición máxima que lo he estirado. Esta máxima posición que yo lo estiro al resorte y lo suelto, esa máxima deformación, a esto se le llama la amplitud. La amplitud es la máxima deformación. Por lo tanto, si yo estiro un resorte y lo suelto, esa máxima posición que lo he estirado, eso se conoce como la amplitud. Yo puedo estirar mucho más y esa será una nueva amplitud. Sin embargo, el periodo de un movimiento armónico simple es independiente de la amplitud. Es decir, si yo lo estiro más al resorte o lo estiro menos al resorte, el periodo resulta ser una cantidad constante. Por lo tanto, el periodo es independiente de la amplitud. Es independiente de la amplitud. No depende de la amplitud, siendo la amplitud la máxima deformación. Entonces la amplitud, ¿qué cosa es la amplitud? Esto es la máxima deformación. Esto es igual a la máxima deformación. Es la máxima deformación. Bien, veamos ahora la energía en el más. Energía en el más. Energía en el más. Energía en el movimiento armónico simple. Bien. Consideremos entonces el caso siguiente. Consideremos el siguiente caso. Vamos a considerar el sistema bloque-resorte nuevamente de esta forma. Un sistema bloque-resorte. De esta forma. Exageradamente, vamos a considerarlo así. Un sistema bloque-resorte. Entonces, vamos a dibujar aquí un resorte acoplado a un cuerpo de masa M. Vamos a considerar dos posiciones aquí. Supongamos que el cuerpo se encuentra también en esta posición en un cierto instante y aquí está la posición de equilibrio para el cuerpo. Esta es la posición de equilibrio. Es decir, en este punto el resorte no está deformado. X igual a 0. Como esto es la amplitud, todo esto es la amplitud, y se mueve hasta este punto, se moverá también hasta este punto. Es decir, se moverá entre estos extremos. Entre estos extremos se moverá el bloque. Entonces, el bloque va a tener aquí una deformación máxima que es igual a la amplitud. Y se moverá así. Luego se moverá también así, con un X máximo hacia la izquierda, que también es la amplitud o menos la amplitud. Menos porque está hacia la izquierda con el resorte comprimido. Y más hacia la derecha porque está estirado el resorte. Consideremos
una deformación cualesquiera X aquí. Entonces, en este punto, notaremos que el bloque se está moviendo hacia la derecha con una velocidad v. En este punto, el bloque se mueve así. Si yo de aquí lo suelto, aquí está detenido. Se mueve hasta aquí, se detiene, llega hasta aquí, se detiene, llega hasta aquí, se detiene. Ese es el movimiento que hace el bloque. Sin embargo, cuando el bloque se mueve a la derecha, la velocidad está así. En un instante de tiempo la velocidad se invierte y se hace así. Luego aquí se invierte la velocidad y llega así. Por lo tanto, aquí en estos extremos, las velocidades son nulas. Las velocidades son nulas. Y las aceleraciones son máximas. Noten ustedes que aquí el X es máximo en esta posición. X es máximo, la velocidad nula, la aceleración máxima. Aquí el X es máximo, la aceleración es máxima y la velocidad es nula, la aceleración máxima y el estiramiento o deformación es máximo. Sin embargo, en el punto de equilibrio, aquí la deformación es cero. Aquí la velocidad resulta ser máxima y la aceleración resulta ser nula. Muy bien, entonces analicemos este caso. En este caso, aquí en este caso, notamos que la energía total que tiene el bloque se debe solo a la energía potencial elástica, porque aquí el resorte está estirado, pero no hay cinética porque no existe velocidad. En este extremo no hay energía cinética porque el bloque está detenido. Por lo tanto, la energía total corresponde a la energía potencial elástica. 1/2 de la constante elástica por la amplitud al cuadrado. Sin embargo, analicemos este punto en particular. Este punto en particular, analicemos aquí. Este punto en particular. Este punto en particular, tenemos lo siguiente. El bloque aquí en este punto está estirando el resorte, una distancia X. Pero también se mueve el bloque con una velocidad v. Por lo tanto, en este punto la energía total resulta ser 1/2 de K por X al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa es la energía total en ese punto. Muy bien. Y en este punto, aquí en este punto, la energía total resulta ser la cinética, porque no hay energía potencial elástica, ya que en este punto no está estirado el resorte. Entonces, decimos, estas dos energías deben ser iguales. Por tanto, 1/2 de la constante K por X al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado debe ser igual a 1/2 de K por la amplitud al cuadrado. Eso es de la ecuación de conservación de la energía. Estas dos energías deben ser iguales. Más aún, la energía en el punto de equilibrio también debe ser la misma. Cancelamos entonces el término 1/2 y tendríamos que la velocidad al cuadrado resulta ser la constante K por A cuadrado menos X al cuadrado sobre la masa M, de donde extrayendo la raíz cuadrada obtenemos que es raíz de K sobre M por A cuadrado menos X al cuadrado. Este término que está aquí, esto resulta ser omega, frecuencia angular, que lo habíamos definido. Y finalmente obtenemos entonces una relación importantísima, que la velocidad resulta ser omega por la raíz cuadrada de A cuadrado menos X al cuadrado. Y esta resulta ser la velocidad en el movimiento armónico simple. Esta es una fórmula muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite calcular la velocidad en cualquier punto. Por ejemplo, cuando X es 0, obtengo la velocidad. Cuando X es la amplitud, obtengo la velocidad. Cuando X vale la mitad, la tercera, la cuarta parte, los 2/5 de A, puedo calcular la velocidad. Puedo calcular la velocidad del cuerpo en cualquier posición para X. Muy bien, analicemos ahora lo siguiente.
Entonces, vamos a analizar el siguiente caso. Sabemos que la velocidad es igual a omega por la raíz de a cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, si x es igual a 0, estamos en el punto de equilibrio, ¿no es cierto? Esto es el punto de equilibrio, donde no está deformado el resorte. Punto de equilibrio. Entonces, la velocidad vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser, como x es 0, vendría a ser omega por a. Omega por a, simplemente omega por a. Pero en el punto de equilibrio la velocidad es máxima. Por lo tanto, entonces, la máxima velocidad del movimiento armónico simple es omega por a. Esta viene a ser la máxima velocidad. Bien, entonces tendríamos lo siguiente, que en el punto de equilibrio, entonces, en el punto de equilibrio, tendríamos lo siguiente, en el punto de equilibrio tendríamos el siguiente caso. Por tanto, entonces, en el punto de equilibrio, tenemos que la energía total resulta ser la cinética, un medio de la masa por la máxima velocidad al cuadrado. Y esa es la energía total en el punto de equilibrio, siendo la velocidad máxima frecuencia angular por la amplitud. Bien, ahora vamos a estudiar el péndulo simple. Péndulo simple. Péndulo simple. Péndulo simple. Vamos a considerar este caso. Un péndulo que se ha colocado en esta posición. Hacerlo un poquito más abierto para que se pueda notar mucho mejor. Así. Un péndulo simple que ha estado en la posición de equilibrio y ahora está en esta posición. Esta es la posición de equilibrio. Este es el x igual a 0. Aquí está en posición de equilibrio. Posición de equilibrio. A este cuerpo que estaba en esta posición hemos tenido que aplicarle una fuerza deformadora, llevarlo hasta este punto y luego soltarlo. Cuando lo soltamos, cesa la fuerza deformadora y actúa la fuerza recuperadora y empieza el movimiento armónico simple. Vamos a considerar que se ha desplazado un ángulo θ y que tiene una longitud L este péndulo. Muy bien, esta era la posición de equilibrio. Aquí se encontraba en equilibrio. He aplicado una fuerza deformadora y lo he llevado hasta esta posición. En esta posición cesa la fuerza deformadora y actúa la fuerza recuperadora e inicia el movimiento armónico simple. Entonces, en este punto vamos a reconocer cuál es la fuerza recuperadora. En este punto está actuando el peso del cuerpo y el peso estaría así: masa por gravedad. Si proyectamos esto, encontramos que este ángulo que está aquí es θ. ¿No es cierto? El mismo ángulo θ. Entonces, a lo largo de la tangente podríamos proyectar esa fuerza. Y esta fuerza, proyectando a lo largo de la tangente, encontramos lo siguiente. Encontramos esta pequeña fuerza. Tal que esta fuerza entonces es la fuerza recuperadora. Porque esta fuerza es la que al bloque lo lleva tangente
y lo coloca en su posición de equilibrio. Y esta debe ser entonces mg por el seno del ángulo teta, pero con signo negativo. Así lo consideramos la fuerza recuperadora. Noten ustedes que la fuerza recuperadora entonces es aquella fuerza que regresa al cuerpo a su posición de equilibrio. La componente de este peso en esta dirección es la fuerza que lo mueve al cuerpo hacia la posición de equilibrio. Entonces, por Newton tenemos lo siguiente. Tenemos que la fuerza recuperadora va a provocar en la masa una aceleración. Y va a ser menos mg seno del ángulo teta igual a la masa por la aceleración. Cancelamos la masa y tenemos que la aceleración presenta la siguiente forma. Presenta menos g por el seno de teta. Sin embargo, la deformación para nosotros es esta que está aquí. Esta que está aquí es la deformación, el x. Y el x, como notamos, es el ángulo teta por el radio, teta por L. Entonces, el ángulo teta resulta ser x sobre L. Y eso voy a escribirlo aquí. Noten ustedes que el ángulo teta puedo escribirlo en función de x. Sin embargo, la aceleración vendría a ser menos g entonces por el seno de teta, pero teta resulta ser x sobre L. Decimos, ¿cómo teta es igual a x sobre L? Entonces tenemos que la aceleración es igual menos g por el seno de teta, que vendría a ser x sobre L. X sobre L. Y ahora notamos una particularidad aquí, que la aceleración no es directamente proporcional a x, sino al seno de x sobre L. Por lo tanto, decimos la aceleración no es directamente proporcional a x. La aceleración aquí notamos no es directamente proporcional a x, sino al seno de x. Por lo tanto, no es un más. No es un más. No es un movimiento armónico simple, ya que la aceleración no es directamente proporcional a la deformación. Muy bien. Entonces, todo movimiento pendular no siempre es un más. Decimos, todo movimiento pendular no siempre es un más. No siempre es un más. Todo movimiento pendular no siempre es un movimiento armónico simple. ¿Qué podemos hacer para que este sea un movimiento armónico simple? Entonces, considerando el ángulo teta pequeño, considerando el ángulo teta pequeño, consideramos pequeño, en general, teta menor que 15 grados. Si el ángulo teta es pequeño, entonces se cumple lo siguiente. Se cumple que el seno de teta aproximadamente es teta. Esto en radianes. Si eso sucede, entonces tendríamos lo siguiente. Por tanto, entonces, la aceleración, que es igual a g negativo con el seno de teta, esto vendría a ser aproximadamente menos g por teta, ya que el seno de teta estamos asigualándolo con el ángulo teta. Como teta es igual a x sobre L, decimos como teta es igual a x sobre L, entonces la aceleración resultaría ser menos g sobre L por x. Y ahí tenemos que la aceleración es directamente proporcional a la deformación. Recién tenemos
que es directamente proporcional a la deformación. Entonces, aquí sí es un más. Este es un más. Es un más. Es un movimiento armónico simple. Por tanto, entonces, ¿cuándo un movimiento pendular es un movimiento armónico simple? Si es que el ángulo con la vertical resulta ser pequeño, menor de 15 grados. Si el ángulo con la vertical es pequeño, menor de 15 grados, el movimiento pendular se convierte en un movimiento armónico simple. Muy bien, si eso sucede, entonces podemos calcular ya su periodo. Notemos lo siguiente. En ese caso, entonces, sea, decimos, omega cuadrado, igual que en el caso anterior, igual a G sobre L. ¿No es cierto? Entonces, tendríamos que la aceleración más omega cuadrado por X, esto resulta ser igual a 0. Esta es la ecuación de un más, ¿no es cierto? Entonces, si omega cuadrado es igual a G sobre L, entonces tendríamos que omega resulta ser raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud. Pero como nosotros sabemos, la frecuencia angular es 2pi sobre el periodo, o lo que es lo mismo, 2pi por la frecuencia de movimiento. Por tanto, entonces, el periodo vendría a ser 2 veces pi por la raíz de L sobre la gravedad. Y eso resulta ser el periodo para un péndulo simple. O, en su defecto, la frecuencia de movimiento, 1 sobre 2 veces pi raíz de G sobre L. Esto es el periodo y la frecuencia para un péndulo simple. Una particularidad: el periodo resulta ser 2pi por L sobre la gravedad. Solo depende de la longitud del péndulo y del lugar donde se encuentre dicho péndulo. Pero no depende de la masa. Es decir, si yo coloco con una longitud L, un péndulo, en un determinado lugar, puedo colocar una masa de 1 gramo, de 10 gramos, de 100 gramos, de 1 kilogramo, de medio kilogramo. El periodo es independiente de esa masa, el periodo es constante. Por tanto, una nota. Nota entonces, el periodo de un péndulo, el periodo y frecuencia de movimiento, y frecuencia de un péndulo, periodo y frecuencia de un péndulo, es independiente de la masa, es independiente de su masa, es independiente de su masa. Bien, veamos ahora cómo se comporta un péndulo o dos péndulos diferentes en diferentes lugares. Consideremos, por ejemplo, aquí la Tierra. Consideremos aquí la Tierra de un radio R. Tenemos aquí en su superficie una gravedad, aceleración de la gravedad, vamos a llamarle 1.
Y aquí en este punto vamos a colocar nosotros un péndulo simple, así, de longitud L1. Y vamos a considerar aquí a una cierta altura una estación, por ejemplo, aquí un satélite. Y aquí en este punto vamos a considerar una gravedad 2, una aceleración de la gravedad 2, y aquí un péndulo simple, con una longitud L2, un péndulo aquí. Entonces, aquí en 1 tenemos un periodo, que va a ser 2 veces pi raíz de L1 sobre la gravedad 1. Ese es el periodo en ese punto. Aquí tenemos el periodo 2 para este péndulo. 2 veces pi raíz de L2 sobre la gravedad 2. Entonces, dividiendo, obtenemos lo siguiente. Periodo 1 es a periodo 2, ¿cómo? 2pi con 2pi se cancela, quedaría raíz cuadrada de L1 por la gravedad 2 entre L2 por la gravedad 1. Si los péndulos están en el mismo lugar, estas gravedades se anulan. Si los péndulos son iguales, o sea, la longitud es la misma, pero en diferentes lugares, la longitud se anula. Y esta es la relación para dos péndulos en diferentes lugares. Dos péndulos diferentes en diferentes lugares. Muy bien, con esto hemos terminado la parte teórica. Vamos a resolver los ejercicios correspondientes. Problema número 1. Problema número 1. Problema 1. Dice lo siguiente. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Todo movimiento oscilatorio es un más. Hemos visto que todo movimiento oscilatorio no necesariamente va a ser un más. Solamente es un más si es que la aceleración es directamente proporcional a la deformación. La primera proposición, entonces, sabemos que la aceleración debe ser directamente proporcional a la deformación. Si esto sucede, entonces el movimiento es armónico simple. Pero en todo movimiento oscilatorio no siempre la aceleración es directamente proporcional a la deformación. Por lo tanto, esa proposición es falsa. Segunda proposición. Dice, una partícula tiene un más cuando oscila con aceleración constante. De aquí notamos que la aceleración es directamente proporcional a la deformación. Si la deformación crece, la aceleración crece. Si la deformación disminuye, la aceleración disminuye. Es más, en el movimiento armónico simple hemos visto que la aceleración va desde el punto central, que es 0, en el punto de equilibrio, hasta una aceleración máxima cuando la velocidad es nula. En el movimiento armónico simple la aceleración no es constante, depende de la deformación, porque es directamente proporcional a la deformación. Proposición entonces falsa. 3. Dice, en todo más la rapidez de la partícula es máxima cuando la amplitud es máxima. Cuando la amplitud es máxima, decimos en los extremos, si el x máximo, que llamamos amplitud, entonces en ese punto la velocidad es nula y la aceleración es máxima.
Por lo tanto, en el extremo donde sucede la amplitud, la velocidad es nula. Proposición falsa. Problema número 2. Problema 2. El sistema bloque-resorte se encuentra inicialmente en equilibrio como se muestra en la figura. De esta posición el bloque de masa 0,5 kilogramos se desplaza lentamente 10 centímetros y se suelta. Si el sistema oscila con un movimiento armónico simple, indicar la verdad o falsa de las siguientes proposiciones. Consideremos entonces al inicio. Al inicio consideramos lo siguiente. El resorte no está deformado. El resorte está así. Luego colocamos una masa, un bloque en el resorte, un cuerpo. Y al resorte lo deforma. Así. Lo deforma así cuando colocamos una masa. Aquí está el sistema bloque-resorte. Entonces aquí está en equilibrio. Aquí recién es la posición de equilibrio. X igual a 0. Vamos a llamarle aquí posición de equilibrio. Esta es la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Aquí se ha deformado 10 centímetros. Eso es culpable el bloque. 0,1 metro de deformación. Luego, para que se produzca el movimiento armónico simple, el movimiento armónico simple se va a producir alrededor de esta posición de equilibrio, no de la posición en la que el resorte no estaba deformado. Se produce a partir de esta posición, porque ahí está el sistema bloque-resorte. Entonces, deformo a ese sistema 10 centímetros y lo suelto. Aquí le aplico una amplitud y lo suelto. Y el sistema empieza a oscilar respecto de la posición de equilibrio del sistema bloque-resorte. Entonces, esta es otra vez una deformación que corresponde a 10 centímetros. Y esto corresponde 0,1 metro. 0,1 metro. Muy bien. Sin embargo, en este punto, el bloque lo ha deformado al resorte 10 centímetros y está en equilibrio. No hay movimiento armónico simple, ahí está estático. Si está en esa posición, significa que el peso mg debe ser igual a la fuerza de restitución elástica, que es K por X. Entonces de ahí podríamos igualar en primera instancia. En primera instancia podríamos igualar. Muy bien. Resolvamos entonces la primera proposición. Veamos la primera proposición. ¿Qué nos dice? La constante elástica del resorte es 50 newtons. Igualando entonces. Igualando. Aquí igualamos. Igualando. K por X igual a mg. Entonces la constante es igual a mg sobre X. La masa del resorte, la masa del cuerpo vale 0,5 kilogramos por la gravedad, que vale 10 por la deformación 0,1. Eso es 50 newtons por cada metro. Por lo tanto, la primera proposición resulta ser verdadera. Proposición verdadera la primera. Segunda proposición. Dice, la energía mecánica total del sistema en el punto de equilibrio es 2,5. En el punto de equilibrio, nosotros sabemos que X es igual a 0. Y aquí la energía total es 1/2 de la masa por la máxima velocidad al cuadrado. Eso es lo que sucede en el punto de equilibrio. Pero en el extremo, es decir, cuando X es máximo, o sea, la amplitud, nosotros sabemos que la energía total es 1/2 de la masa por la amplitud al cuadrado, ya que la amplitud la conocemos, vale 0,1 metro. Pero estas dos energías son iguales, entonces me da igual calcular en X igual a 0 o en X igual a A, ya que la energía es la misma. La energía que calculo en el extremo es la misma energía que calculo en la posición de equilibrio. Entonces,
La energía total vendría a ser 1/2 de K. Perdón, aquí es K, 1/2 de K. La constante elástica, 1/2 de K. ¿Cuánto vale K? 50, que lo hemos calculado en la primera parte, 50. Por la amplitud, ¿cuánto lo estiro al resorte desde la posición de equilibrio? 0,1 metro. 0,1 al cuadrado. Y esto vendría a ser 0,1, vendría a ser 25 por 0,01, eso es 0,25 joules. ¿No es cierto? 0,25 joules. Lo que indicaría entonces que esta proposición es falsa. La segunda proposición, falsa. La tercera proposición. Tercera proposición. ¿Qué dice la tercera proposición? Cuando el resorte se encuentra a 5 centímetros del punto de equilibrio, la rapidez del bloque será 5 raíz de 5. Me dicen, ¿cuándo? X es igual a 5 centímetros, es decir, 5 por 10 a la menos 2 metros. Entonces calculo la velocidad. La velocidad resulta ser la raíz cuadrada de K sobre M por la raíz cuadrada de A cuadrado menos X al cuadrado. Y ahí debo reemplazar los valores. La velocidad entonces resultará ser ¿cuánto? Raíz cuadrada, K que vale 50, M que vale 0,5 por la raíz cuadrada de la amplitud que vale 0,1 al cuadrado menos X que vale 5 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y esto resulta ser ¿cuánto? Esto resultaría ser 3 por la raíz. A ver, esto sale 0,5 por la raíz de 3 metros por segundo. Lo que indica que esta proposición es falsa. La proposición resulta también ser falsa. Muy bien, entonces la respuesta para esa pregunta vendría a ser verdadera, falsa, falsa. Pregunta número 3. Pregunta número 3. Problema número 3. El sistema bloque-resorte se encuentra inicialmente en equilibrio, como se muestra en la figura. Si oscila con más, determinar el periodo de su oscilación. Considere gravedad igual a 10 metros por segundo. Similar como en el problema anterior, vamos a considerar el resorte sin deformación. Luego colocamos un bloque de masa M y este lo deforma al resorte 20 centímetros. Bloque de masa M y deforma al resorte 20 centímetros. Es decir, 20 por 10 a la menos 2 metros. Como aquí está en equilibrio, entonces, sin duda alguna, el peso de este bloque, masa por gravedad, resulta ser igual a la fuerza elástica, que es K por X. Y tendríamos entonces aquí lo siguiente, que K por X resulta ser masa por gravedad. Esta es la condición de equilibrio. Condición de equilibrio. Esa es la condición de equilibrio. Condición de equilibrio. Entonces, X sobre G resulta ser M sobre K. Ahora, usando
la fórmula para el periodo, que es lo que nos solicitan. ¿No es cierto? Nos solicitan determinar el periodo. El periodo resulta ser 2 veces pi por raíz de m sobre k. Pero m sobre k es x sobre g. Entonces esto resulta ser 2 veces pi raíz de x sobre la gravedad. De esa forma. Y reemplazamos valores. Esto resulta ser 2pi por raíz de x. La deformación vale 20 centímetros. O sea, 20 por 10 a la menos 2 en metros. Debe estar todo en el sistema internacional. Sobre la gravedad, que vale 10. Cancelamos 0 y 0. Este término 10 a la menos 2 sale afuera como 10 a la menos 1. Con el 2 sería 0,2 veces pi raíz de 2 segundos. Esta vendría a ser la respuesta a nuestra pregunta. Respuesta. Problema número 4. Problema número 4. El péndulo simple mostrado en la figura realiza un más entre los puntos A y C. Según esto, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Consideremos entonces el siguiente péndulo en 3 posiciones, aquí y aquí. Es el punto más bajo, A, B y C. El movimiento pendular es aproximadamente el siguiente. Se mueve de aquí, así. Este es el movimiento. Si este es el movimiento, entonces en los extremos el cuerpo se detiene, luego invierte su movimiento, se detiene, invierte su movimiento. En similitud con el sistema bloque-resorte, la velocidad en A resulta ser nula. La velocidad en C resulta ser nula. La aceleración en C es máxima. Es máxima. La aceleración en A es máxima. En el punto central, donde X es 0, donde está en equilibrio el cuerpo, en este punto la velocidad resulta ser máxima, la aceleración resulta ser nula. Analicemos entonces la primera proposición. Dice, la rapidez en B es máxima. La rapidez es máxima en B, ¿correcto? En el punto B, la rapidez o velocidad es máxima. Verdadera esa proposición. Segunda proposición. La magnitud de la aceleración en A y C es 0. La aceleración en A y C es 0, falsa, porque en C y en A las aceleraciones son máximas. Proposición falsa. Tercera proposición. La energía cinética es máxima en C. En C, al no existir velocidad, la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad en c al cuadrado, esta resulta ser 0. ¿Por qué? Porque la velocidad en c es 0. Esa resulta ser nula. Por lo tanto, entonces, esa proposición resultaría ser falsa. Problema número 5. Problema número 5.
Problema número 5. Problema número 5 dice: un péndulo simple que oscila con más tiene un periodo de 9 segundos. Determinar el nuevo periodo cuando la cuerda disminuye 5/9 de su longitud inicial. Entonces, al inicio, el periodo inicial es 2 veces pi raíz de L inicial entre la gravedad, ya que la gravedad es constante. El péndulo está en el mismo lugar. El péndulo se encuentra en el mismo lugar. Entonces, al final, lo que tenemos es lo siguiente, que la longitud del péndulo disminuye. Longitud final disminuye en 5/9 de su longitud inicial. Y esto resulta ser ¿cuánto? 4/9 de la longitud inicial. Hemos disminuido, según la condición del problema, que disminuye en 5/9, nos quedaría 4/9. Entonces, el periodo final sería el siguiente. Periodo final resultaría 2 veces pi raíz de L final entre la gravedad. Y este resulta ser, reemplazando, 2 veces pi raíz de 4/9 de L inicial sobre la gravedad. Y esto podemos hacer así. 4/9 sale de la raíz como 2 veces 2/3. Raíz de 4, 2, raíz de 9, 3. Y lo que me queda en el interior es 2 veces pi por la raíz de L inicial entre la gravedad. ¿No es cierto? Raíz cuadrada. Pero por condición del problema dice, un péndulo simple oscila con más y tiene un periodo de 9 segundos. Eso significa que este periodo inicial vale 9 segundos. Por lo tanto, este término que está aquí resulta ser el periodo inicial. Y esto resulta ser 9 segundos. Entonces el periodo final resultaría 2/3 de 9. Y esto resulta ser 6 segundos. La respuesta. Problema número 6. Dice, la figura muestra un péndulo simple que oscila con más. Oscila con más. Si la longitud de la cuerda es 36 centímetros, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Vamos a dibujar este sistema. Tenemos el péndulo aquí y más o menos realiza este movimiento. Aproximadamente realiza este movimiento. El ángulo es el mismo, ángulo al teta, ángulo teta. Muy bien. En estos extremos las velocidades son nulas. Velocidad igual a 0, velocidad igual a 0. Y la longitud resulta ser 36 centímetros. Es decir, 36 por 10 a la menos 2 metros. Esa es la longitud del péndulo. Primera proposición. Dice, el periodo de oscilación es 1,2 segundos. El periodo resulta ser 2 veces pi raíz de L sobre la gravedad. Reemplazamos. 2 veces pi raíz. L es 36 por 10 a la menos 2 entre la aceleración de la gravedad, que como dato es pi cuadrado. Aceleración de la gravedad. Entonces cancelamos pi cuadrado con el pi, que está fuera de la raíz. ¿Y esto cuánto resulta ser? 36 sale como 6, por 2, 12, por 10 a la menos 1,
1,2 segundos, el periodo. Esa proposición vendría a ser entonces verdadera. Proposición verdadera. Segunda proposición. 2. La magnitud de la aceleración centrípeta en los extremos es 0. Notamos que en los extremos, la velocidad resulta ser 0. Entonces nosotros recordamos que en los extremos, la velocidad al ser nula, la aceleración es la velocidad al cuadrado entre su longitud, que es el radio. Como esto es 0, la aceleración entonces resulta ser nula. La magnitud de la aceleración centrípeta en los extremos es 0, es 0. Respuesta verdadera. Claro que es 0 porque en los extremos se detiene el cuerpo, ya rompe el movimiento circular que tenía. Entonces, al no tener movimiento circular, ya no existe aceleración centrípeta, que voy a escribirlo esto por comodidad para que se pueda entender mejor así. Aceleración centrípeta. Proposición número 3. La frecuencia angular es pi sextos. Muy bien, nosotros sabemos que la frecuencia es la inversa del periodo. No, pero aquí dice la frecuencia angular, perdón, frecuencia angular. La frecuencia angular la definimos así. Frecuencia angular es esta, omega. La otra es la frecuencia de movimiento. La frecuencia angular es 2 veces pi sobre el periodo, o 2 veces pi por la frecuencia de movimiento. Vendría a ser entonces 2 veces pi por el periodo, que lo hemos calculado y vale 1,2. Esto resulta ser pi entre 0,6, sacando mitad arriba y mitad en el denominador. Y esto resulta ser 10 sextos, o sea, 5 tercios de pi, de segundo. Aquí nos dicen que es pi sextos, por lo tanto esta proposición resulta ser falsa. Proposición falsa. Muy bien, veamos la última pregunta, número 7. Problema 7. Dice, ¿a qué altura sobre la superficie terrestre el periodo de un péndulo simple se triplica? Vamos a considerar aquí la Tierra. De radio R. Y aquí un cuerpo, y aquí un péndulo. Aquí existe una gravedad en la superficie. Gravedad en la superficie de la Tierra. Y aquí un péndulo. Vamos a colocar el péndulo así, de longitud L. Muy bien. ¿A qué altura se reduce el periodo? A la tercera parte. Muy bien, consideremos entonces en este punto una gravedad a una cierta altura. Gravedad a una cierta altura. Y aquí otro péndulo. Aquí, a ver, dice, ¿a qué altura sobre el periodo de un péndulo? O sea, el péndulo es el mismo, tiene la misma longitud, solo la gravedad es la que cambia. Entonces, aquí podemos analizar de la siguiente manera. El periodo en la superficie es 2 veces pi por la raíz de L sobre la gravedad en la superficie. Y aquí el periodo de este péndulo a una cierta altura es 2 veces pi por raíz de L sobre la gravedad a una cierta altura. Entonces podemos hacer así, dividiendo. ¿Qué es la fórmula que hemos visto en la teoría? Dividiendo. Periodo en la superficie es periodo a una cierta altura
como la raíz cuadrada. Como las longitudes son iguales, entonces nos va a salir longitud por gravedad a una cierta altura entre longitud por la gravedad en la superficie. Cancelamos las longitudes y encontramos que esto es igual a la raíz cuadrada de la gravedad a una cierta altura entre la gravedad en la superficie. Pero nosotros sabemos por dinámica que la gravedad a una cierta altura es la gravedad en la superficie por el radio del planeta, entre el radio más la altura, todo esto al cuadrado. Muy bien, entonces tendríamos lo siguiente, que el periodo en la superficie es al periodo a una cierta altura como la raíz cuadrada de R entre R más H al cuadrado, raíz cuadrada. Y por dato, ¿cuánto nos dice por dato? Nos dice a qué altura sobre la superficie de la Tierra el periodo de un péndulo se triplica. Eso significa entonces que el periodo en la superficie esté en la superficie y a una cierta altura será 3 veces TS. Claro, este es el periodo T a una cierta altura. Y a una cierta altura se triplica, o sea, hace 3 veces lo que era de la superficie. Cancelando, obtenemos lo siguiente. Esto sería R y esto vendría a ser R más H. Y esto es igual a 1/3. Entonces, R más H resulta ser igual a 3R. Y de aquí obtenemos que la altura es igual a 2 veces el radio del planeta. A esa altura, un péndulo entonces marcará 3 veces el periodo. Como el radio de la Tierra nos dan como dato 6.370 metros, la altura entonces será 2 por 6.370. Y esto resulta ser un valor de 12.740 metros. La respuesta. Bien, muchísimas gracias, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Hemos culminado la solución de su práctica respectiva. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias. Origina el más. Por lo tanto, la fuerza recuperadora es la que origina el movimiento armónico simple, no la deformadora. Entonces, por Newton, tendríamos por Newton. Por la segunda ley de Newton tenemos lo siguiente, que la fuerza resultante provoca en la masa una aceleración. Y la fuerza resultante aquí sobre el bloque es menos K por X. Esa es la fuerza recuperadora. Va a provocar en la masa una aceleración. ¿De dónde obtenemos que la aceleración resulta ser igual a menos K
sobre m por x. Y notamos en este caso que la aceleración es directamente proporcional a la deformación. Por lo tanto, esto resulta ser un más. Entonces, el sistema bloque-resorte, para esas condiciones sin rozamiento, resulta ser un movimiento armónico simple, ya que la aceleración es una constante por x. Muy bien, podríamos escribirlo esto de esta manera, que la aceleración más k sobre m por x resulta ser igual a 0. Las unidades que corresponden a k sobre m, es decir, las dimensiones de k sobre m, son dimensiones de 1 sobre segundo al cuadrado. Por tanto, entonces, decimos sea o definimos la frecuencia angular al cuadrado como k sobre m, siendo omega entonces frecuencia angular. Esta es la frecuencia a la deformación. Ese es el requisito fundamental, principal, que da origen a un movimiento armónico simple. Por lo tanto, un movimiento es armónico simple si su aceleración es directamente proporcional a su deformación. Es decir, la aceleración es directamente proporcional a la deformación, siendo entonces x la deformación. Esto es la deformación o elongación. Deformación. Siendo a la aceleración. Aceleración. Por lo tanto, si la aceleración es directamente proporcional a la deformación, entonces esto se trata de un más. Es un movimiento armónico simple. Muy bien, consideremos entonces este caso. Consideremos un sistema bloque-resorte. Un sistema bloque-resorte, de esta forma. Un cuerpo de masa m acoplado a un resorte de constante elástica k. De esta forma. Tenemos aquí un resorte y a este resorte se encuentra acoplado un cuerpo. Por ejemplo, como este. Un cuerpo de masa m. Si el cuerpo en esta posición no está deformado, x igual a 0, entonces en este punto está el bloque en equilibrio. Está el bloque en equilibrio. De esta forma. Cuando yo estiro el bloque, es decir, cuando este bloque debo llevarlo a esta posición para deformarlo una distancia x, entonces debo aplicarle al bloque una fuerza deformadora. Y esta es la fuerza llamada fuerza deformadora. Esta es la fuerza deformadora. Fuerza deformadora. Y esta fuerza es K por X. Esa es la fuerza deformadora. Esa es la fuerza que ha logrado deformar al resorte una distancia X. Muy bien, cuando cesa la fuerza deformadora, cuando cesa la fuerza deformadora, actúa la fuerza recuperadora. Actúa la fuerza recuperadora. Es decir, en este sistema entonces tendríamos lo siguiente. Que sobre este bloque de masa m, actúa ahora la fuerza recuperadora. Cuando ya no actúa la fuerza deformadora, actúa entonces la fuerza recuperadora. Y esta fuerza recuperadora es la negativa de la fuerza deformadora, menos K por X. Y esta es la que provoca en este cuerpo una aceleración. Esta es la que provoca en el cuerpo la aceleración. Entonces, a partir de allí, el cuerpo se mueve hacia la izquierda. Si no existe la fuerza recuperadora, no existe la aceleración y tampoco existe el movimiento armónico simple. Cuando cesa la fuerza deformadora, cuando no actúa la fuerza deformadora, el resorte actúa sobre el bloque produciendo una fuerza recuperadora. Y esta fuerza recuperadora es la que genera el más. Por lo tanto, decimos aquí, la fuerza recuperadora
Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy correspondiente a movimiento armónico simple. Veamos de qué trata el movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. Armónico simple. Este movimiento es conocido comúnmente como movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple, en primera instancia, es un movimiento oscilatorio. Sin embargo, todo movimiento oscilatorio no siempre es un movimiento armónico simple. El movimiento oscilatorio, para que sea movimiento armónico simple, debe cumplir con ciertos requisitos, como el siguiente. Es un movimiento oscilatorio. Es un movimiento oscilatorio. ¿Dónde? La aceleración es directamente proporcional a la deformación, o elongación, frecuencia angular. Entonces, la frecuencia angular resulta ser igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Pero nosotros sabemos que la frecuencia angular es 2 veces pi sobre el periodo, o 2 veces pi por la frecuencia de movimiento. ¿De dónde obtenemos las siguientes relaciones? ¿De dónde obtenemos que 2 veces pi sobre el periodo resultaría ser la raíz de K sobre M? ¿De dónde? El periodo resulta ser 2 veces pi raíz de M sobre K. Ese es el periodo del movimiento del sistema bloque-resorte. Muy bien, notamos aquí una particularidad, que el periodo es una cantidad constante, ya que la masa es constante y para un determinado resorte K es constante. Por lo tanto, el periodo es una cantidad constante, independiente de la deformación. El periodo no depende de la deformación del sistema bloque-resorte, solo depende de la característica del resorte y de la masa que está acoplada. Por lo tanto, decimos, el periodo de un movimiento armónico simple es constante. El periodo es constante. Siendo a su vez, como la frecuencia resulta ser la inversa